Yo me recibí de médico en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2012, o sea que ya llevo 10 años de médico. Después hice la carrera de especialista en enfermedades infecciosas en La Plata, con el Ministerio de la Provincia, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el Hospital San Martín de La Plata, 4 años. Luego fui un año jefe de residente de infectología ahí en el mismo hospital. Después hice la especialidad de infecciones en pacientes inmunocomprometidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y actualmente estoy haciendo la carrera de docencia médica en el Hospital Italiano también. Bueno, un poco lo dijiste en la conferencia, ¿no? Pero has asumido una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, es un desafío, por lo que decía también recién, posterior a la pandemia, los hospitales han quedado con, no solamente los hospitales y infraestructura, sino también los profesionales se han abocado mucho al COVID en los últimos años y se han descuidado otras patologías, se han descuidado otras formaciones. Entonces, yo creo que esas consecuencias se van a ver mucho más adelante y tenemos que empezar a trabajar para revertir eso, ¿no? Para volver a la atención de todos los pacientes son importantes, no solamente los que tienen COVID, y hacer funcionar los programas de distintas enfermedades que funcionan tanto a nivel de programa ministerial de la Nación como de la provincia, ¿no? Claro. Facundo, un poco uno de los grandes desafíos siempre fue en Belgrano, también se habló un poco de eso en la conferencia, el tema de captar profesionales y especialidades para que vengan a Belgrano. ¿Por qué se da esto tan cerca de La Plata? O bien lo decías, es una universidad enorme como es la de La Plata, y sin embargo es muy difícil captar profesionales y especialistas que vengan a trabajar. Hay faltantes de profesionales y faltantes de especialistas, no en Belgrano, sino en todo el país. Eso es una realidad. Los profesionales o los especialistas más grandes están concentrados en las ciudades más grandes, es decir, en los lugares donde no vas a tener problemas de especialistas es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo vas a ver también en La Plata, lo vas a ver en regiones como Córdoba, capital. El resto del país está bastante desprovisto y esto es debido también a que hay una distribución bastante atípica, te diría, de lo que son los profesionales de salud, los hospitales y los centros de salud. Al ser un hospital municipal, es decir, que depende del municipio, todos los tipos de contratos o nombramientos que pueda haber de médicos, hay que captarlos y los especialistas generalmente viven muy lejos, entonces no ven como algo favorable viajar tanto tiempo para venir hasta acá. Entonces, es un problema la búsqueda de especialistas. Hay sectores que tendrían que funcionar con terapistas, por ejemplo, si tenés una terapia intensiva tendrías que tener terapistas, pero la verdad que el faltante de terapistas es en todo el país, te diría que hasta en las grandes ciudades, y eso ha quedado muy al descubierto durante la pandemia. Claro. Porque mientras las terapias intensivas tenían una ocupación de camas del 30, 40%, 45%, con la terapia intensiva, cuando llegaron a la ocupación de más del 85%, se notó ese faltante y que no estábamos preparados para afrontar ese tipo de cosas. Entonces, es difícil. Y después tenemos muchas fugas de profesionales en el país, ¿no? Hay mucha gente, muchos médicos que se están yendo a otros países porque económicamente... Claro. Quedarse en Argentina después de haber estudiado 6 años de universidad, después de haber hecho 5 años de especialidad, después de haber hecho una subespecialidad de 3 años. Al final pasaron como 13, 14 años de formación y se dan cuenta de que en muchos lugares y muchos profesionales se están yendo del país también. Veamos cómo resolvés o cómo tratás de resolver ese desafío, ¿no es cierto? Esperemos que puedas. Sí, no es solamente la búsqueda, sino también de poner a la persona adecuada en el lugar adecuado. No es solamente buscar profesionales, porque si nos ponemos a buscar profesionales, seguramente lo encontrás, pueden venir, pero tienen que ser personas que estén preparadas también, sobre todo para lo que se necesita, porque si, por darte un ejemplo, necesito un jefe de guardia o un jefe de admisión, tiene que ser alguien que tenga una especialidad en medicina interna, que tenga una especialidad en emergentología, que tenga una especialidad de terapista, que eso sería un poco más difícil de conseguir, pero que tenga alguna especie de educación académica, claro, relacionado con
pacientes críticos, pacientes graves, pacientes que pueden caer a la guardia en cualquier momento. Entonces, esa persona por ahí también podría capacitar al resto de los profesionales que tenés trabajando actualmente. Entonces, yo creo que es un poco de educación, es un poco de capacitación, es un poco de utilizar el recurso que tenemos y hacerlo que florezca un poco más para que pueda resolver este tipo de problemas. Vos, por lo que conocés y has visto del hospital, este tiempo que has trabajado en él, ¿cómo está parado este hospital? ¿Cómo lo ves vos? Es muy parecido a todos los hospitales de la zona, ¿no? Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas también. Tiene sus aciertos y tiene sus problemas en los cuales hay que trabajar. La falta de profesionales, eso puede ser un problema, lo que hablábamos recién, eso seguro. Que las salas de clínica funcionen bien con la atención, digamos, que los pacientes necesitan, que los quirófanos estén adecuados para hacer cirugías, para que los traumatólogos puedan operar una cirugía de cadera con tranquilidad, para que el anestesista no tenga ningún problema, para que el cirujano no se queje, porque imagínate, el quirófano no es solamente un cuartito y una mesita en donde el médico está con un bisturí, es mucho más que eso. Entonces, si no contás con esa infraestructura y no contás sobre todo con los materiales o los requisitos, todo está protocolizado, por suerte, en Argentina. O sea, manejar un quirófano, una terapia intensiva, todo tiene su protocolo. Entonces, si tenés un médico anestesista, un cirujano que no quiere operar porque dicen no se respeta el protocolo de la Sociedad Argentina de Anestesiología, Sociedad Argentina de Cirugía, Sociedad Argentina, todo hay una sociedad, todos los médicos, cada especialista tiene una sociedad. Si no se respeta, es muy difícil de que eso funcione adecuadamente. Entonces, hay que conocer cuáles son los problemas y trabajar sobre esos problemas para activar cirugías, para que empiecen a manejar mejor. Y después que esos pacientes quirúrgicos vayan a una sala de clínica y se le dé la atención adecuada. ¿Sí? Eso incluye farmacia, laboratorio, incluye todo, incluye absolutamente. O sea, todo tiene que funcionar bien y en círculo, porque si una cosa falla, falla todo. ¿Ya lo conocías a Sergio y a la administradora? Sí, con Sergio hablamos siempre. Hablamos siempre desde la pandemia, ¿no? Porque Sergio trabajaba en la terapia intensiva, entonces era el lugar que estábamos preparando para recibir pacientes. Yo comencé a trabajar en el tiempo que se empezaron a internar pacientes, en el primer momento que se empezaron a internar pacientes acá en el hospital. Bueno, es una persona con la que vas a tener que a diario ponerte de acuerdo para trabajar, ¿no? Sí, eso seguro, eso seguro. Yo soy muy proactivo a la división de tareas. Yo creo que los médicos dentro del hospital tienen que saber qué rol ocupan y no que nadie sepa qué rol tiene que ocupar, ir al hospital, cumplir horarios e irse, ¿no? Yo creo que uno tiene que saber, yo necesito ir al hospital y que esto funcione y que este médico va a hacer funcionar el programa de diabetes, el programa de hipertensión, el programa... Como te digo, todo está en programas, todo está protocolizado, es cuestión de ponerlo en funcionamiento, en circuito. Por último, Facundo, no te robo más tiempo, esta vez en tu carácter de infectólogo, estamos en medio de otra ola, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante y cómo debemos conducirnos aún estando vacunados, ¿no? Bueno, ahora se anuncian los casos por semana, ya no se anuncian más por día como se hacía antes. Y es un poco fluctuante, ¿no? Una semana hay un poquito más, ahora parece ser que está en descenso nuevamente, sí tuvimos un pico, claramente. No se sintió el pico justamente porque hay un antes y un después de la vacuna, ¿no? Parece raro, pero hasta el día de hoy seguimos internando pacientes porque no se han vacunado. No sé si será porque el sistema de salud no ha llegado a ellos, porque pertenecen a algún movimiento antivacunas, o simplemente será que no tuvieron algún familiar, por ahí por las personas más grandes que los lleven a vacunarse. Pero ese tipo de pacientes en una ola pequeña siguen ingresando al hospital con neumonías, con requerimientos de oxígeno y muchos de ellos con asistencia respiratoria mecánica, es decir, conectarse a un respirador, y es un problema. Yo creo que hay que apuntar bien, o sea, seguir bien con el tema de la vacunación, pero también apuntar la población, ¿no? Por ejemplo, los niños es una población que claramente
ha quedado demostrado que no tienen síntomas graves por el COVID. Graves, me refiero a graves. Pueden estar muy sintomáticos, pero cuando hablamos de grave, hablamos de un paciente intubado en una terapia intensiva. Claro, entonces, claro. esa gravedad no se ha visto en niños. Pero sí se ha visto, por ejemplo, en pacientes trasplantados, en pacientes con HIV, en pacientes que toman corticoides, en pacientes que tienen artritis reumatoidea. Entonces, esa es la población que uno tiene que apuntar y decir, bueno, te hace falta 1, 2, 3, 4 dosis para que recién haga algo de efecto. Claro. Entonces, hay que ir a buscar ese que podría caer en terapia intensiva y decir, bueno, vamos a tratar de que tenga la vacunación completa. Y nosotros, digamos, el común, el grueso de la gente, usando barbijo, cuidándose como antes. Bueno, esas medidas se han ido, esas restricciones se han ido sacando de a poco, ¿no? Yo creo que sí, en espacios, bueno, en Belgrano no hay el problema que hay en ciudades grandes del transporte público, de trenes con gente amontonada, claro. subte. Yo creo que el uso de barbijo y esas recomendaciones quedan más para lugares cerrados con muchas personas dentro, como recién, por ejemplo, en la conferencia, o en transporte público, pero yo creo que no es necesario usar un barbijo para entrar 5 minutos a comprar pan e irse. Ese tipo de cosas, yo creo que hay que ir soltándolas de a poquito, pero en situaciones donde haya muchas personas y haya poca ventilación en el espacio, me parece que es Si vamos a permanecer un rato sobre todo. Sí, totalmente. Bien. Bueno, Facundo, nos volveremos a ver seguramente. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos.